Los adolescentes están empezando a relacionarse solamente mediante los videojuegos, ya que estos les permiten conectarse online con sus amigos, hablar con sus amigos e incluso conocer a otra gente. Cada vez su forma de ocio es más refugiándose en su habitación y jugando al videojuego que saliendo a la calle. Está muy normalizado que pasen grandes horas porque pensamos que no es tan malo, ¿no? Al final están jugando un videojuego y tal vez muchas veces las mismas familias no conocen tampoco qué están haciendo en el propio videojuego, ¿no? Según datos de la Asociación Española de Videojuegos del año 2024, en España 22 millones de personas juegan a videojuegos. El 91% de menores de entre 11 y 14 años juega, y el 96% de los que tienen entre 14 y 24 también. La media de horas de juego es de 8,2 a la semana. Pues el problema fundamentalmente no reside, digamos, en el videojuego en sí, sino en los patrones de utilización que haga en este caso la persona. Si tenemos adolescentes que quizás no tienen aspectos socioemocionales totalmente definidos, como puede ser el autocontrol, y en este caso está, digamos, falto, en contextos descontrolados y con una orientación pedagógica clara, pues pueden tener beneficios sustanciales. Pero en contextos familiares de tarde, donde no hay, digamos, un control exhaustivo de la hora de juego o incluso de la herramienta que se estén utilizando, ahí sí puede ocurrir un problema. Entonces, no influye lo que es el videojuego en sí, sino el contexto donde se desarrolla. Investigadores de la Universidad de Granada han querido indagar en cómo es la relación de los adolescentes andaluces con los videojuegos, establecer cuál es su grado de adicción y conocer qué papel juegan las competencias socioemocionales en esta ecuación. La buena noticia es que el nivel de adicción a los videojuegos es bajo. La mala, que un 5% de los participantes tiene riesgo de caer en ella. Intervención, prevención y comunicación entre centros y familias son algunos de los ingredientes para neutralizarla. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. A mí me gustaba mucho la Nintendo, todos los juegos de la Nintendo DS, que era la que más se llevaba. La Play siempre me ha costado un poco más. Sí que es cierto que yo en la Play lo único que he jugado así a lo mejor es al FIFA, al juego de fútbol. Pero en la Nintendo cualquier juego me venía bien, la verdad. Yo soy Patricia John Salas, soy investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada. Y actualmente estoy con un contrato predoctoral conocido como FPU del Ministerio de Educación de España. Y bueno, mi papel dentro del proyecto se basa básicamente en un poco organizar una vez que ya hemos recogido los datos, planificado la intervención, ver cómo podemos dar salida a esos datos y cómo podemos en realidad pues darle esa difusión a través de las revistas y a través de publicaciones ya científicas avaladas. Soy Francisco Javier Hinojo Lucena, catedrático de la Universidad de Granada en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Facultad de Ciencias de la Educación. Soy igualmente el IP responsable, el investigador principal de la investigación que se está desarrollando en Andalucía, que se ha desarrollado sobre adicción a videojuegos en adolescentes en Andalucía, financiado el estudio por el CENTRA, el Centro de Estudios Sociales de la Junta de Andalucía. Tanto el trastorno de juego por Internet como el de uso de videojuegos están reconocidos como trastornos mentales por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Asociación Americana de Psiquiatría. Como ya sabemos, la adicción a los videojuegos y en general a las pantallas, ¿no? A las redes sociales, es una temática que está siendo muy importante, sobre todo en los adolescentes, que son los que experimentan mayores problemas de adicción a este tipo de tecnología. Con el tema del COVID, es cierto que se produjo un gran aumento en esta problemática. Por tanto, era muy importante ver cómo estaba también el estado de la cuestión en Andalucía, que no había nada hecho, y menos a nivel de esa escala. Y surgieron distintas líneas de trabajo, y una de ellas era pues, ver exactamente el nivel de adicción, en lo que es el análisis de la adicción a los videojuegos por parte de la población adolescente andaluza, ¿no? Qué tipo de conducta hay asociada al uso o al abuso, en este caso, de los propios videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces vimos que tampoco había
muchos estudios a nivel nacional y tampoco autonómico. Entonces, bueno, pues veíamos igualmente que el tiempo que se dedicaba por parte del alumnado, en este caso de educación secundaria obligatoria, a los videojuegos, pues iban incrementando, ¿no? Y como había algunos problemas asociados a ese abuso quizá o a ese uso de videojuegos, ¿no? El estudio para analizar el grado de adicción de los adolescentes andaluces se ha realizado en varias fases. La primera, determinar cómo era esa relación con los videojuegos. Para ello se seleccionó como muestra a un total de 3.579 estudiantes de secundaria de 22 institutos de las 8 provincias andaluzas. Participaron chicos y chicas de entre 11 y 17 años. Un 5% de ellos sí presentaban riesgos de caer en la adicción. Pero los resultados quizás no indican un nivel de adicción alto, sino un nivel de adicción, en este caso quizás más ocasional, un perfil bajo, no un perfil alto, y por tanto bueno, los resultados pues, bueno, han sido satisfactorios. Lo más importante ya no creo que sea el porcentaje de los que ahora mismo lo presentan, sino la prevención, ¿no? Prevenir que aquellos que están ahí un poquito al límite de presentar esa adicción o de que por cualquier cosa se les va el camino hacia otro lado, ¿no? Que ellos tengan ya ese bagaje y ese desarrollo socioemocional para evitar que terminen desarrollando esta adicción. Evidentemente un 5%, como ya dices, desde mi punto de vista sí que es preocupante, porque no es solamente esta adicción, sino que también tienen adicción a los smartphones y a otro tipo de pantallas, ¿no? Entonces, y todo va sumando y evidentemente es una problemática bastante actual. Según los datos de la patronal del videojuego en España, el móvil es el dispositivo más utilizado a la hora de jugar a videojuegos, seguido de la consola. En tercer lugar, el ordenador. Así que la suma de videojuegos y móvil multiplican los riesgos de caer en la adicción. Los videojuegos cada vez los hacen más adictivos, entonces crean un sistema de recompensas que hace que los adolescentes quieran jugar cada vez más, experimenten problemas de abstinencia, refugien sus problemas emocionales también en este tipo de ocio. Cada vez los adolescentes se relacionan menos en la calle. La mayoría de adolescentes pasa su tiempo en casa y cada vez los padres son más protectores en ese sentido, no les dejan salir a la calle porque, claro, hay más tráfico o hay menos zonas abiertas. También el control que ejercen las familias sobre los adolescentes puede ser un factor. Dándoles libertad, pues no es tampoco la forma más adecuada de combatir este tipo de problemática. Y, por supuesto, los factores socioemocionales. La baja regulación emocional o los problemas que están asociados a nivel psicológico, dificultades sociales, algún tipo de relación familiar disfuncional, incluso algunos rasgos de la personalidad que son específicos que pueden influir en que el uso de videojuegos, en este caso, el abuso que se haga del tiempo, pues puede ser en este caso con conductas desadaptativas a lo que socialmente estamos acostumbrados, ¿no? Y efectivamente, al final, no solamente estamos hablando del uso del móvil, de internet, de redes sociales, sino también de propios videojuegos que hacen que al final tengamos un problema de procrastinación, o sea, de realizar tareas mucho más tarde de lo que nos ocupan y realizarlas de peor calidad. Pero claro, digamos que el hecho de jugar un rato a un videojuego en el móvil, pues de por sí no es un problema serio. El problema viene cuando no se tiene un control exhaustivo o no se tienen unos límites prefijados de forma exhaustiva y finalmente pues se va dejando tareas que se tienen que realizar a posteriori y al final pues se convierte en un problema pues poco a poco. No de la noche a la mañana no surgen estos problemas, es más a medio y largo plazo. En el ámbito educativo, los juegos cada vez se están utilizando más y cada vez porque tienen una capacidad muy importante que es la motivación del estudiante. Entonces, en estudiantes adolescentes o de educación primaria, esto es muy importante, captar esa atención de los estudiantes que cada vez tienen menos atención. Entonces, a lo mejor el medio más adecuado puede ser mediante los videojuegos en el aula. Por eso digo que con los videojuegos son muy versátiles y se pueden desarrollar múltiples habilidades. Ahora, si nos lo extrapolamos a la casa, también pueden desarrollar evidentemente pensamiento crítico,
toma de decisiones y otras múltiples cuestiones. De hecho, nosotros en nuestra aula, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, en la asignatura de Recursos Didácticos y Tecnológicos aplicados a la educación, enseñamos a los propios maestros la utilización incluso de lo que es la gamificación, lo que es el aprendizaje mediante el juego. Entonces, bueno, digamos que el juego es un aspecto muy positivo, pero quizás el uso o el abuso que se haga de él en tiempos no escolares es donde puede tener un problema después de adicción, de pertenencia asociativa, digamos, ¿no? Hay diversas experiencias que demuestran que los videojuegos son positivos en el ámbito educativo. No solo es una forma de motivar al alumnado con un contenido más atractivo y dinámico, sino que también ayuda a desarrollar habilidades como la creatividad, la atención, la memoria visual, la toma de decisiones o el trabajo en grupo, entre otras. Precisamente el uso abusivo de los videojuegos también está relacionado con aspectos socioemocionales y concretamente con 5 conceptos: la autoconciencia, la conciencia social, las habilidades para relacionarse, la toma de decisiones y el autocontrol. En este último han puesto el foco los investigadores. El autocontrol ahí nos hace tomar conciencia sobre lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo soy consciente de que estoy jugando, pero también soy consciente de que tengo otras responsabilidades o de que puedo tener otras formas de ocio. Entonces, he dicho que voy a jugar 1 hora y es que voy a jugar 1 hora y a la hora soy capaz de parar el videojuego, aunque esté en mitad de una partida, guardo y lo dejo porque voy a hacer otras acciones de la vida cotidiana. Entonces, el autocontrol es sobre todo eso, aprender a cuándo parar, cuándo sí puedo jugar y cuándo no. Es tomar decisiones constantemente. La segunda y tercera fase de la investigación se centraron precisamente en trabajar con los adolescentes para que tomaran conciencia del problema. En el programa que nosotros desarrollamos se tocaron aspectos relacionados con la autoconciencia, con el autocontrol, lo que es la conciencia social, las habilidades relacionales y la toma de decisiones responsables, porque finalmente quien tiene que tomar la decisión, digamos, es el adolescente, guiado, fundamentado desde el centro y con apoyo de las propias familias, ¿no? Lo que es la metodología de aprendizaje-servicio, en este caso los estudiantes diseñaron y llevaron a cabo acciones de sensibilización sobre el uso saludable de los videojuegos dirigidas, en este caso, a su centro educativo. Eso implica en que ellos forman parte también de la propia solución. Eso implica que de forma directa e indirecta vamos modificando nuestras propias conductas cuando somos conscientes de que realmente se puede convertir en un problema. El aprendizaje socioemocional se les enseñaba de manera explícita e integrada en el aula y estaba integrado también en un programa de aprendizaje-servicio en el que los estudiantes investigaban cómo estaba la adicción a los videojuegos a nivel general, qué es lo que era esta adicción, qué problemáticas tenía, qué causas, qué consecuencias. Asimismo, una vez que ya eran conscientes de ese problema, primero investigaron en su colegio a ver qué tal estaba esta cuestión, a ver la adicción en sus propios compañeros. Y una vez que ya conocieron cómo estaba el estado en su propio colegio, crearon una intervención mediante talleres a sus propios compañeros, de manera que les enseñaban pues, la problemática de la adicción a los videojuegos, cómo podían controlarlo. Y todo esto hace que ellos mismos conozcan ese problema, que ellos desarrollen socioemocionalmente sus habilidades y que evidentemente creen un impacto en una comunidad, que en este sentido pues sería su propio colegio, su propio entorno. De esta manera ayudaron al servicio de orientación del colegio y finalmente pues se hizo una etapa en la que se presentó el proyecto al resto del colegio, familias, en las que se le dio pues esa difusión a ese programa de aprendizaje-servicio y aprendizaje socioemocional, que también es muy importante darle difusión en la familia y que conozcan lo que están haciendo sus propios hijos. Tuvimos un grupo experimental y un grupo control y vimos cómo realizando en este caso acciones específicas, acciones de intervención mediante programas de servicio,
los resultados son mejorables, sobre todo en aspectos relacionados con el autocontrol de la persona, ¿no? Cómo soy consciente del tiempo que estoy utilizando y cómo me puedo absorber si yo no pongo freno o no pongo mis propios límites, ¿no? El balance de ambos investigadores es positivo porque esta experiencia se puede extrapolar a otros centros y aportan algunas reflexiones finales a tener en cuenta. Yo recomendaría replicar esta intervención en otros colegios y ver cómo funciona en otros contextos. Más allá de esto, también ver qué otras variables pueden estar relacionadas con el problema de la adicción a los videojuegos, como pueden ser las habilidades de afrontamiento, ¿no? Hay muchísimos recursos ya disponibles en la web para que los profesores se metan, investiguen y vean cómo pueden integrar estas intervenciones en sus propias clases. Entonces yo lo que animo a los docentes a que investiguen un poco en este sentido e intenten integrar ese desarrollo socioemocional en la aula, que es fundamental tanto para los adolescentes como para cuando después son adultos, que muchas veces nos encontramos con personas que no tienen esa capacidad de autocontrol y ya es con respecto a otras cuestiones que son más relevantes en la vida adulta. Los adolescentes tienen que tener, digamos, otras formas de lúdicas, otras formas de diversión alternativas que no sea evidentemente estar en una habitación encerrado o encerrado en este caso jugando toda la tarde. Tienen que tener otro tipo de hábitos más saludables como la actividad físico-deportiva, el hecho de ver alguna película, el hecho de estar en este caso con la familia, compartir actividades familiares es fundamental. La relación centro-familia cobra especial importancia y eso se hace desde la propia organización escolar. O sea, la organización de un centro implica igualmente abrirse a toda la comunidad en este caso donde reside el centro, pero incluso a las propias familias, que haya mayor relación y que los dos vayan en la misma dirección. La Facultad de Educación de la Universidad de Granada tiene líneas de investigación relacionadas con la integración de la educación digital. Estos expertos defienden que antes de prohibir las herramientas tecnológicas hay que fomentar su buen uso. Me gustaría también realizar algunos estudios longitudinales que veamos exactamente cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo lo que es la línea de videojuegos, y no solamente de videojuegos, sino de videojuegos, de la utilización de las tecnologías relacionadas con la educación y ahora, ¿por qué no?, pues de la inteligencia artificial, que es una línea importante que estamos desarrollando desde el grupo AREA, Análisis de la Realidad Educativa, de la Universidad de Granada, y esa línea de inteligencia artificial, cómo encardinarla con el ámbito de la educación, siempre desde un punto de utilización ética. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentra el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación. Puedes suscribirte a nuestros contenidos de audio en las principales plataformas y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.